actualidad, la Fuerza Pública de Panamá cuenta con cerca de 19.000 agentes que se encargan de darle seguridad a las calles y combatir con la inteligencia de la tecnología las distintas modalidades que ha adquirido el delito al interno del país. En los últimos meses hemos visto y escuchado sobre distintas operaciones que se han llevado a cabo para desmantelar redes dedicadas al tráfico de drogas tanto nacional como internacionalmente. Entre estas operaciones, las más importantes son Nuevo Amanecer, la Operación Fisher, que aún no ha concluido y por la que se persiguen en la búsqueda de algunos de sus cabezas, y la más reciente, la llamada Operación Génesis. En ella no solo han caído miembros civiles, sino funcionarios de instituciones que se prestaban para ser facilitadores para el crimen organizado. En medio de ello, los directivos de la Policía Nacional indican que hay una disminución de los homicidios, especialmente entre el mes de enero y febrero, que acaba de iniciar. Se han dado índices que muestran una tendencia a la baja. Sin embargo, algo que inquieta a los miembros de la Policía Nacional, como a la Dirección de Investigación Judicial, que elabora mancomunadamente con la Procuraduría de la Nación, es el alza en los femicidios. Para ellos, este problema social es preocupante. En medio de la pandemia, no es que la delincuencia bajó la guardia, por lo que la policía solicita a los panameños a mantenerse vigilantes. Son dos los delitos que, como todo en la vida, han evolucionado, y le hablamos de la estafa y extorsión, que se ha convertido en modalidades donde la tecnología juega un papel importante. Ante esto, según ellos, la policía, además de preparar a su gente, le han agregado el tema de la tecnología, y aquí las cámaras de vigilancia han venido a jugar un papel importante para anticiparse a los delincuentes o capturarles inmediatamente son registrados hoy. En A Profundidad hablaremos sobre los operativos y seguridad en las calles de Panamá. Saludos a los amigos de A Profundidad. Tenemos otro programa más y en esta ocasión vamos a hablar sobre la labor que cumple la Policía Nacional con sus distintas organizaciones. Vamos a tener al subdirector de la Policía Nacional, al comisionado de la DIJ, porque es interesante hablar de las últimas operaciones y los últimos trabajos que se han llevado a cabo, y hay una noticia importante que creo que a la mayoría de la ciudadanía le interesa. Para este programa tenemos como invitado, como decía, al subdirector de la Policía Nacional, Simón Enrique Díaz, y al comisionado de la DIJ, Carlos Valencia. Ha habido, desde el año pasado, diría yo, sobre todo se ha intensificado mucho el tema de las operaciones en conjunto. La operación Fisher fue una operación fuerte, la verdad, que dio resultados increíbles e impresionantes en Panamá, donde no solamente cayeron personas vinculadas a instituciones del Estado, sino también personas particulares. La operación Génesis, que todavía usted me dice que se mantiene, y otras operaciones que han dado resultados de incautación no solamente de drogas, sino de personas, de armas. Estas operaciones, sé que es parte de la inteligencia del Estado, pero ¿de cuándo le venían trabajando? ¿Hace años? Bueno, efectivamente, y gracias por la oportunidad que le brinda a la Policía Nacional y en especial también a la Fuerza Pública en su conjunto, donde nosotros desde el año pasado hemos venido desarrollando diferentes operaciones tendientes a minimizar la incidencia delictiva y de igual forma de minimizar lo que son los homicidios, que son un delito de alto impacto en nuestro país. En ese sentido, nosotros el año pasado, para iniciar, nosotros culminamos con un decomiso de aproximadamente 128 toneladas de drogas a nivel nacional, por un trabajo conjunto entre todas las instituciones de la fuerza pública. Iniciamos este año a partir del 7 de enero con la operación Génesis, donde ya tenemos resultados positivos. Pudimos concluir el mes de enero con 23 homicidios, una diferencia menor de un aproximado del 47% menos en este tipo de delitos. En lo que va tenemos lo que es una incidencia que nos llama mucho la atención, el tema de la violencia doméstica, que este es uno de los delitos que sí vemos con preocupación, que ya tenemos un registro de 361 denuncias, donde eso nos llama la atención y que hacemos ese llamado, ¿no?, al núcleo familiar, ya que en su mayoría se generan dentro del hogar. También vemos lo que es el tema
las lesiones personales y los hurtos, que son también otros de los delitos que nos están haciendo daño a la sociedad en su conjunto. Pero, señor subdirector, usted me menciona el tema de que ha habido una disminución del 47% en los crímenes. Así es. En los crímenes hablamos de asesinatos, hablamos de homicidios. De homicidios. Nosotros el año pasado, en enero, a la fecha específicamente, teníamos 45 homicidios y a lo que es el día de ayer pudimos cerrar con 25 homicidios, una diferencia de 20 en valor el mes de enero y los 3 días de febrero que van. O sea que hay una gran diferencia, un porcentaje considerable gracias a ese trabajo conjunto entre todos los estamentos de la fuerza pública y la sociedad, que no hay que dejarlo de lado porque es un factor muy importante de nosotros para poder contrarrestar este tipo de delitos violentos que se generan en la sociedad. Comisionado Carlos, en este trabajo que lleva a cabo la policía, definitivamente usted tiene una participación importante porque definitivamente identificar, saber darle seguimiento a una persona que ha delinquido no es una labor fácil. Hablábamos antes de cámara que decía su director que a veces el delincuente va 3 pasos por delante de nosotros, y yo no digo que 3 pasos, yo creo que nos lleva una calle por delante. ¿Cómo hoy la DIJ enfrenta estos delitos, por ejemplo, para tratar de encontrar y que cuando se vaya a los juicios, se vayan tanto al sistema penal acusatorio, pueda haber bases para tratar de lograr condenas apropiadas? Nosotros como Policía Nacional y Dirección de Investigación Judicial estamos encargados de asistir y de apoyar al Ministerio Público en su accionar. Nosotros nos hemos fortalecido ya que estamos integrando y estamos sumando a direcciones que no realizaban actividades junto a la nuestra. Y de igual manera estamos integrando a instituciones también para fortalecer ese accionar nuestro, esa búsqueda de elementos probatorios que nos sirven para demostrar ante un juez la participación de un hecho punible en su momento. Sí, comisionados, mucha gente a veces, y creo que todos lo hemos escuchado, hacen críticas sobre los resultados del sistema penal acusatorio. Sin embargo, como usted dice, es un sistema que requiere mucha inteligencia, yo diría, tecnológica, requiere también preparación del personal que hoy labora con usted en la DIJ. Pero, por ejemplo, esa labor que usted dice que llevan a cabo con otras instituciones, ¿nos las puede describir un poco? Por ejemplo, usted trabajaron, me imagino, en conjunto con las operaciones estas que se han llevado a cabo la Policía Nacional en general con otras instituciones, ¿no? Claro que sí. Nosotros hemos generado una cantidad considerable de operaciones el año 2021 que sobrepasaron los números a 10 años antes y más. Pero todo esto es logrado con ese acercamiento, con esa labor en conjunto con las instituciones que de repente en su momento o en un área específica podemos contar. Por ejemplo, con la Operación Fisher. Con la Operación Fisher es más para áreas costeras y nos fortalecimos con el apoyo del servicio del SENAN. Claro. Realizamos el trabajo en conjunto y se logró buen resultado. De igual manera, en áreas fronterizas, cuando realizamos actividades y operaciones contra el tráfico o trata de personas, de igual manera el Senafrón se integra y realizamos esa investigación y ese trabajo conjunto que nos ayuda a obtener buenos resultados. Sí, señor subdirector, por ejemplo, el tema de estas operaciones que menciona el comisionado Valencia, por ejemplo, la Operación Fisher, fueron meses de seguimiento, me imagino, meses de trabajo arduo. Se ha logrado
capturar a todas las personas involucradas que estaban los panameños, por lo menos los panameños que estaban involucrados en estos delitos? Bueno, esta es una operación que tiene una continuidad, llamémosle así, como usted ha podido observar, ya también una segunda fase de la operación Fisher, donde 2 semanas atrás ya se pudieron desarrollar otras detenciones. De igual forma, esto no quiere decir que ha terminado, ya que de acuerdo al proceso de la investigación pueden caer o resultar otras informaciones interesantes para las autoridades que puedan generar otro tipo de acciones como fase continua a lo que es la operación Fisher. En verdad lo que buscamos es contrarrestar el delito y tratar de mitigarlo completamente con ese propósito, ¿no?, de generar un estado de tranquilidad en nuestro país. Hace un rato usted mencionó algo importante, su director, y era que aparte de contribuir y que se ha disminuido un poco los homicidios como tales, también mencionaba un tema importante que es la violencia en el hogar. Ahí nos decía que hay preocupación, creo que en general hay preocupación en todo el país porque estos delitos continuamente se están registrando en el país, en todos los sectores, pero sobre todo obviamente en los sectores populares. ¿Cómo se está trabajando esto dentro de la Policía Nacional, tanto usted como en la DIJ, por ejemplo, para entender los perfiles de este hombre que cae permanentemente en el tema del abuso a la mujer? Sí, definitivamente, cuando nosotros nos referimos a lo que es la seguridad ciudadana, nos estamos refiriendo a lo que es la seguridad humana, entendiéndose que la seguridad humana es multisectorial, donde convergen diferentes actores, entre ellos la familia, la educación, eh, la religión, incluso, donde estos valores pueden contribuir positivamente en lo que es la generación de este tipo de delitos. Principalmente el delito de la violencia doméstica impacta mucho en los hogares, impacta mucho en la familia, tiene diferentes causas. Sabemos que estamos saliendo, llamémoslo así positivamente, de una pandemia, si cumplimos con todas las normas de bioseguridad, pero esto ha generado sentimientos encontrados dentro de los hogares que caen en esas desavenencias y entonces en esos conflictos de hogares y por lo tanto se generan este tipo de homicidios y de delitos. Recordemos el caso que ocurrió en Colón en los primeros días de este año, donde hubo un femicidio, una persona extranjera causada por un sujeto extranjero, el cual ya está a órdenes de las autoridades competentes. Y se han investigado otros delitos con lesiones personales también dentro del hogar, e incluso donde han sido afectados infantes menores dentro del hogar. Y eso es producto de este tipo de situaciones, de esa falta de valor que queremos reforzar y que entonces para eso hay otros actores también que tienen que contribuir en esta prevención. ¿Cómo le decimos a una mujer que tenga, ustedes que son investigadores, las luces alertas de este tema de violencia, entender cuando ya no hay una falta de respeto, sino hay posiblemente golpes y los golpes usted sabe que fácilmente van a conducir a algo más, ¿no? Y sobre todo cuando incluso está el licor de por medio. Creo que el factor importante es la tolerancia. Nosotros venimos o estamos prácticamente, como bien lo menciona el señor subdirector, venimos saliendo de una pandemia. Esta pandemia nos trajo a nosotros un alzamiento de este tipo de casos porque ya con el mantenerse en su residencia, personas que están acostumbradas a realizar sus actividades cotidianas o salir a laborar, de repente entran en ese conflicto dentro de su casa por algunos elementos, algunos detalles, y la falta de tolerancia también creo que es un factor fundamental ahí. Nos está llevando a faltar el respeto entre unos y otros. El detalle es que si alguien se siente afectado, ya sea mujer o sea hombre, porque vienen dos vías.
hay que tratar de tolerar. Si ya ellos están conviviendo, la tolerancia es fundamental para poder llevar ese alivio, esa paz dentro de esa familia. Y lo importante también es que le estamos enseñando a nosotros a nuestros hijos. Claro. Porque ellos ven. Pero, comisionado, es cierto, ¿no? La pandemia trajo temas fuertes por el confinamiento, temas de salud mental, agravamiento de algunas situaciones, pero también no creo que todo lo que está encerrado termine en un acto de violencia. Creo que ahí ustedes, como se lo decía, tienen más claro el perfil del hombre violento o la mujer violenta, que independientemente esté encerrado o no, en algún momento va a generar este comportamiento. Claro, ¿Cómo le podemos alertar a esa población, tanto masculina como femenina, de que vea las luces y no espere el desenlace fatal? Exacto. Se han dado situaciones en las cuales han llegado hasta a los golpes. Ya cuando se dan agresiones verbales, ya es una alerta, ya es un foco de repente de esa falta de tolerancia, de ese respeto. Y esa alzada de voz puede ir creciendo hasta llegar a golpes. Deben estar alerta y cuando se dan este tipo de situaciones, que se acerquen a la Policía Nacional, que comuniquen al 104. Nosotros tenemos esa facilidad de llegar y poder controlar y poder llevar ante los entes correspondientes, en este caso Fiscalía o de repente Juzgado de Paz, para poder ir mediando y tener los registros también, porque los registros es importante porque nos da el patrón de conducta también de esa actividad de la violencia doméstica. Si ya tenemos algo ya tangible de que sucedió, ya por lo menos llegaron a un juzgado de paz por una disputa, una situación en donde el joven le alzó la voz a la joven, ya estamos viendo que existe un problema que hay que tratar. Claro. Y ese problema ya las otras instancias lo pueden ir trabajando y nosotros también estamos alerta ante una situación que se pueda agravar. La pandemia confinó a mucha gente, pero al delito no. Definitivamente. Al delito no lo confinó, el delincuente persistió, el que traficaba droga persistió, el que quería hacer a un ajusticiamiento lo practicó. ¿Cómo estuvimos en ese tiempo y cómo estamos ahora? Bueno, déjeme decirle que el delincuente siempre busca es la oportunidad y dentro de este tipo de eventos registrados durante la pandemia, si bien es cierto, en algunas modalidades se pudieron disminuir los valores, sin embargo, sí existieron los delitos de impacto como los robos, las lesiones personales, los homicidios. El año pasado concluimos el 2021 con 499 víctimas por homicidio, lo cual generó un aumento de aproximadamente 23 homicidios más que el 26 homicidios, perdón, más que el 2020, que son condiciones que podemos decirle que no cesaron. Y como le había manifestado, ¿no? El aumento del tráfico de sustancias ilícitas nos llevó a incautar como fuerza pública un aproximado de 128 toneladas, superior a lo que era el 2020. Eso ya constituye de que los delincuentes no pararon en su accionar, y que la fuerza pública en su conjunto tampoco descansó, porque eso es una tarea diaria 24/7, donde siempre tenemos que ir generando condiciones y acciones policiales, porque como se lo había manifestado, el delincuente criminológicamente va 3 pasos adelante del policía. A nosotros nos toca descubrir cómo fue que ellos hicieron, pero ellos pensaron anticipadamente cómo iban a cometer ese delito. Pero estos señores no estaban como nosotros, confinados en su casa. Bueno, déjeme decirle que ellos aprovechaban la oportunidad, como le decía. Recuerde que ese confinamiento existía
existían horarios Claro. de desplazamiento para hombres, mujeres, horarios de restricciones de movilidad, y en ese horario esa era la oportunidad que ellos tenían para eso. En cuanto al homicidio, ellos estudian a su enemigo, ellos estudian a su banda rival. O sea, ese proceso de no poder salir en un momento determinado generaba que la banda rival pudiera en su momento ir a esa residencia o a ese hogar donde vivían, que eso fue una de las modalidades que se vio durante este periodo de pandemia, cómo se ejecutaban, y por lo tanto teníamos que reforzar, realizar diferentes operaciones de controles Claro. y de oxígeno dentro de estos sectores populares o sectores identificados como áreas rojas, que eran lo que en verdad nos estábamos abocando en esos momentos, aparte de reforzar y cuidar las áreas residenciales y comerciales de los buenos ciudadanos. Comisionado Valencia, ahora que hablamos de la pandemia se encargó de llevarse un poco de trabajos que muchas veces hablamos de que ya no van a retornar. Y en el tema de delito, ¿han surgido nuevos delitos en el tema durante la pandemia? Sí, recuerde que la pandemia ha hecho que se haya mutado mucho trabajo virtual. Hemos abocado ya a nuevas tecnologías para poder comunicarnos, para poder hacer transacciones, y asimismo el delito se ha aprovechado de eso. La oportunidad está, porque se abrieron nuevos campos Claro. de comunicación, y así de igual manera el delito ha cobrado fuerza de manera virtual, y ahí es donde vienen las estafas. Ujú. Se han dado muchos casos de estafa, de manera que a veces la persona debe tomar las medidas de precaución y seguridad para poder responder, porque están llegando de una manera, clonan páginas de entidades bancarias, realizan llamadas telefónicas actualizando datos personales de una persona, y con eso ellos captan toda esa información y posteriormente realizan actividades delictivas con la información personal de la persona con que ya le suministró la información. Esta mañana, comisionado Valencia, me causaba un poco gracia, le digo sinceramente, porque escuchaba en la radio que hablábamos, ya no hablamos del paquetazo este que le hacían a nuestros padres, que nos hacían a nosotros, sino hablamos de paquetazos virtuales. Sí, Me causó un poco gracia el término, porque la verdad que el paquetazo antes lo entendíamos, era alguien tiraba algo, alguien te decía, le trataba de buscar la manera de confundir a la persona que andaba en la calle, pero ahora, como usted lo acaba de mencionar, hay un paquetazo virtual. así es. Son las nuevas tecnologías, son las nuevas modalidades, y asimismo como evolucionamos en el tiempo, evoluciona el delincuente. El delincuente se ha montado en una plataforma virtual y ha tomado tanta práctica y tanto auge que muchas veces personas que no estamos acostumbrados a realizar o a sentir esa situación, caemos. Claro. Caemos. Y esto para que está su director, ¿en qué consisten? En las llamadas telefónicas, a veces de los centros penitenciarios, lo que decía el comisionado Valencia, te clono o hackeo una página de un banco. ¿Cómo podemos prevenir a la gente sobre todo esto? Bueno, este es un tipo de modalidad de delito que ha tenido un auge ahora en lo que es el tiempo de pandemia, y donde nosotros como Policía Nacional, en asocio con lo que es la seguridad bancaria, hemos recomendado diferentes medidas preventivas tendientes a no ser víctimas de este tipo de delitos. Podemos señalarle que nadie que no haya comprado, por decir un ejemplo, una rifa, que lo llamen y le digan que usted se ganó tal premio, que tiene que depositar un dinero. Creo que son cosas que uno se tiene que llamar la atención, ¿no?
O sea, yo no he apostado a nada, yo no he hecho una compra, yo no he hecho nada, y que me estén llamando. Este es una modalidad de delito que reciben llamadas muchas veces de los centros penitenciarios, donde se le piden diferentes datos personales, datos familiares, con ese propósito de poder extorsionar. También otra de las cosas que los bancos han señalado es que ellos a través de sus redes no le piden datos personales para transacciones. Recibimos mensajes en nuestros celulares que el banco nos está pidiendo actualizar nuestros datos, A mí me pasó. y ese tipo de preguntas son más directas entre el banco y el cliente, y no en una fuente abierta, Claro. que cualquier persona se la vaya a preguntar. Esas son alertas que generan este tipo de modalidades, y que la gente tiene que tener esa suspicacia para poder prevenir, ¿no? Y ser su primer anillo de seguridad. Sí, comisionado Valencia, yo siempre me sorprende, ¿no? Definitivamente lo que dice su director Enríquez. Por ejemplo, yo no participé de una feria de Disney, no compré un boleto en Disney. ¿Cómo caigo yo en que deposito, busco la manera de dar dinero, si yo sé que no participé en una feria por un boleto de Disney? ¿Qué hace que el ciudadano, porque no vamos a hablar de panameño, el ciudadano sea tan vulnerable a este tipo de delito? Psicológicamente ustedes que lo estudian mejor que nosotros. Claro, hay veces que la persona siente que tiene la oportunidad de poder optar por esa regalía que le están brindando. Y ahí es donde entonces empieza a caer aportando todos los datos personales, aportan detalles que la persona posteriormente lo utiliza no con ellos mismos, sino con otra persona, para poder realizarle la estafa a terceras personas, no necesariamente a la persona a quien le ha llevado la información. Para eso, Y estos estafadores, perdona que lo interrumpa, comisionado, ¿tienen algún nivel de educación, algún perfil de que han estudiado algo para tratar de convencer? ¿Cuál es el perfil del estafador que ustedes habitualmente encuentran aquí? bueno, recordemos que la mayoría de los estafadores están en el área de las cárceles. ¿Qué nos da a conocer de ellos? El que está detenido tiene todo el tiempo del mundo para pensar cómo obtener, cómo lucrar, cómo realizar su actividad, y lo logra, saca y se realiza diferentes tipos de artimañas para poder lograr esos objetivos y engañar a una víctima. Es por ello que nosotros nos hemos abocado a realizar capacitaciones a nuestro personal, capacitaciones constantes, a fin de poder dar aviso, poder detectar este tipo de anomalías y cómo llegar a ese inicio para poder dar con ese delincuente, con esa persona que está realizándole un daño a otra. ¿Y hay más estafadores, su director, varones o mujeres menores de edad? ¿Dónde lo ubicamos? ¿En niveles sociales? ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, si hablamos de género, podemos señalar que hay más varones que mujeres. Recuerden que esa capacidad del estafador es como señala el comisionado Valencia, esa creatividad que tiene esa persona en poder convencer. Recordemos que la estafa es el engaño, Claro. principalmente, y ese engaño necesita esa facilidad, ese léxico para poder convencerlo a usted que usted, a pesar de que no participó de esa rifa, no participó de ese concurso, usted se ganó un premio, y que esa información que yo adquiero de usted puedo utilizarla con terceras personas, incluso hasta con un familiar suyo, donde le doy datos suyo y que esta persona va creyendo en mí. Entonces, esa es una de las claves principales de lo que es la estafa, ¿no? El engaño y esa facilidad de poder hablar, de poder crear cosas que la persona vaya a pensar, me está hablando de una forma cierta o sincera.
coloquial, amistosa y caigo, Y es la que- manera de, y- y tratar de cae, engañarnos. y cae. Y no hay que olvidar que a veces en su conjunto, o sea, la carnada de repente para un hombre es la femenina y posteriormente llega el masculino, muy amable, muy coloquial y Y resulta que, viceversa. y así que ese es un binomio que en verdad se tienen que unir para poder lograr su Y para cometido. cerrar esta parte, también he visto que las extorsiones están como muy a la orden del día también. Estas son también células que trabajan para tratar de buscar manera de conseguir dinero a través más que nada de grabaciones, me imagino, de personas en la intimidad y todo lo demás, porque me ha parecido que esto ha ido también en incremento en los últimos años, comisionado. Sí, se han dado bastantes casos de extorsión en la cual eh, amenazan o extorsionan a la persona que va a aportar información a las redes si no le dan un efectivo, un pago en efectivo o un bien u otra cosa. O sea, ellos aprovechan, muchas veces muchas personas de estas se han conocido, de repente han tenido algún tipo de relación y han tenido acceso a actividades o fotografías íntimas, en la cual posteriormente la aprovechan para poder sacarle bienes a la persona. Ya en esos casos también nosotros hemos crecido y hemos realizado actividades y operaciones tendientes a dar captura de este tipo de personas que se dedican a la extorsión. Y a prueba de ello, nosotros recientemente hemos tenido varias operaciones en donde hemos hecho entregas controladas de, de pagos o efectivos que requiere ese victimario para poder beneficiarse de su víctima. Claro. Comisionado, perdón, su director, ¿cómo está, cómo se compara la administración esta con el trabajo que se ha ido haciendo para tratar de combatir el delito, para tratar de, cuando lo comparamos la labor que ustedes llevan realizando? ¿Cómo está el ambiente en la policía hoy por hoy? Bueno, el ambiente siempre ha estado de unidad, un ambiente que se ha fortalecido, el trabajo en equipo, principalmente esa sinergia entre todo el organismo de investigación e inteligencia ha sido el éxito. También la labor que desarrolla la DIJ, la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Droga, en su conjunto con la Dirección de Seguridad Ciudadana y de Operaciones de Tránsito, se han articulado muy bien, donde el trabajo se desarrolla de una forma unida, un solo equipo, un solo puño, con ese propósito, ¿no? La información que recibe la DIJ en cuanto a lo que son los temas de hurto de vehículos, que ya a la fecha llevamos 74 vehículos recuperados por denuncia. Ese es el trabajo, que esa información no es de la sesión de hurto de vehículos de la DIJ, sino que es un trabajo que el tránsito está desarrollando, Seguridad Ciudadana está desarrollando, y que también los otros organismos también para poder articular y tener una sinergia como institución. O sea que el trabajo en equipo ha sido muy importante para poder determinar, y como lo ha señalado nuestro señor ministro, sumando al otro estamento de seguridad como es Senan y Senafrón, Migración, hemos podido tener unos resultados positivos tanto en la operación de fin de año y en lo que va de Génesis, que culmina el 18 de abril, hemos podido desarrollar y hemos tenido una incautación de más de 10.884 paquetes de droga, hemos incautado más de 286 armas de fuego, y ese es el trabajo que se ha desarrollado, y hemos invitado a otras autoridades como la gobernación en el programa Vales por Armas, a las alcaldías, con ese propósito, el propósito de unir más fuerza, tener más gente trabajando en contra del delito para poder tener un país y una tranquilidad en toda nuestra sociedad. Comisionado, su director acaba de mencionar algo interesante, ¿no? Que muchas veces se nos ha hecho tan común. El tema es robo de auto. Él dice se han recuperado 74, ¿no? 74 vehículos. 74 vehículos. Siguen siendo
algunas marcas más susceptibles de ser robadas eh, que otras o qué es lo que ocurre ahí, porque también hay hasta una organización de huesar estos carros para tratar de sacarlos fuera de Panamá. ¿Qué han investigado ustedes al respecto? Bueno, nosotros hemos realizado y estamos adelantando investigaciones con respecto a esta modalidad en la cual hacen su enganche a manera de redes sociales, donde la persona ofrece su servicio, por ejemplo, el de acarreo, y los contactan y los citan en algún punto específico. Y posteriormente hacen ver o lo trasladan a un lugar donde supuestamente van a buscar esa carga o ese acarreo y posteriormente son privados de libertad y se le llevan el vehículo. Y posteriormente ese vehículo en 6, 7 horas trata de pasarlo a frontera. Estamos viendo y estamos dentro de las investigaciones y estamos integrando diferentes medios y formas para poder detectar cuál es el destino final, el modo operandi, el tipo de mercancía o de vehículo en este caso, que hemos visto, en su mayoría han sido tipo pick-up, porque son de acarreo. Y estamos viendo, de igual manera ya estamos identificando los personajes que están dedicándose a este actuar. Siempre Estamos como que trabajando está el eso. mismo círculo, ¿no? Por ahí dando vueltas. Exacto. Por lo general ya es un grupito ya conocido que hay que estar viendo porque ellos inician, son capturados, todo esto, pagan y ellos continúan pero perfeccionan sus actuares. Y nosotros asimismo estamos identificándole esas nuevas modalidades y esa nueva forma de hacer las cosas para poder darles aprehensión nuevamente y que paguen por ¿Qué el autos delito. son más robados? ¿Los sedán, los 4x4, los autos de lujo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, últimamente se han podido observar la modalidad de los pick-up, que es uno de los vehículos que llama mucho la atención a este grupo organizado, seguido de los sedanes para eventos delictivos, los cuales hemos podido contactar cuando estamos desarrollando las investigaciones en la comisión de un hecho delictivo donde aparecen vehículos sedanes, pero para el tema de las exportaciones, llamémosle así, vehículos que sacan de nuestro país, han sido este tipo de vehículos pick-up, vehículos de cargas, que es lo que estamos trabajando, como muy bien lo señala el comisionado Valencia, con ese propósito, ¿no? Y es el llamado que se hace continuamente y que se hace esa campaña de prevención también a las personas. Hay que conocer un poquito también al cliente. Claro. Porque no es tan fácil que me digan vamos a hacer un acarreo y no hago una labor de investigación un poquito para ver qué cliente es. Me está dando mucha oferta que llama mucho la atención también en estos tiempos. Comisionado, su director, yo le quería hacer una pregunta ya un poco más humana, porque el otro día vi un desalojo de un grupo de personas precaristas, en realidad eran unas casas ya hechas, y la población a veces reacciona de una manera diferente a la que uno esperara que reacciona. También, por ejemplo, se lo digo, con las redes sociales uno ve videos donde hay un delincuente infringiendo la ley, ustedes tratan de poner orden y la población antes de respaldarlo le viene encima. ¿Cómo No. se siente este cuerpo cuando siente que antes de apoyar la población lo que hace es tratar de cuestionar, de decir que usted está vulnerando los derechos humanos de algunos ciudadanos? ¿Cómo se puede cumplir con la labor de seguridad en medio de esto que diariamente lo vemos donde, vuelvo y le repito, o sea, uno que es civil se siente, wow, o sea, antes de felicitar o de apoyar a la policía, lo que a veces comienzan es a tratar de acusarlo de otras cosas? Sí, bueno, ¿Cómo uno se siente internamente? Bueno, definitivamente detrás del uniforme existe ese sentimiento humano. Sin embargo, la Policía Nacional tiene que cumplir y hacer cumplir las normas. Sé que es difícil de repente hacer este tipo de operaciones de desalojo
Es por ello que nosotros, cuando vamos a desarrollar este tipo de operaciones, tenemos presente lo que es la Defensoría del Pueblo, a la autoridad que emite esta orden. Incluso llevamos los servicios médicos también ahí, porque es algo impactante, porque hay personas que quizá tengan esa necesidad. Sin embargo, tenemos que hacer cumplir las normas, porque también existe un propietario de esos terrenos que en verdad está solicitándole a las autoridades correspondientes que le devuelvan su terreno, y es por eso que desarrollamos esa labor de una forma humana, Claro. sin afectar Pero ese aquí no había sentimiento. terreno, aquí habían casas edificadas Sí, donde la gente se metió. es que esa operación que se hizo en la Mendoza de la Ajá. Chorrera nace de la invasión de los terrenos detrás del Nicolás Solano el Claro. año pasado. Estas personas fueron desalojadas, posteriormente invaden esta residencia que ya tenían su propietario, tenían ya gente que habían hecho su trámite bancario y ya tenían órdenes de habitación para poder habitarlas. Sin embargo, estas personas en el mes de diciembre aprovecharon. Recordemos que existe la norma de desalojo, establece que desde el 15 de diciembre al 15 de enero no se puede No desalojar, desahucios. ¿sí? No se puede desalojar a nadie. Entonces Claro. aprovecharon ese periodo donde nosotros habíamos hecho en el mes a finales de noviembre este desalojo detrás del Nicolás Solano, y se fueron para allá. Tuvimos que desarrollar esta acción, y créame que en la parte humana puede existir, pero impera lo que es el deber como institución de hacer cumplir las normas. Pero ¿hay algún espacio donde ustedes sienten, su director, que hay una corresponsabilidad de ustedes de que, por ejemplo, el agente de la policía debe ser respetado? O sea, yo insisto en que más allá de que se puedan cometer fallas dentro de las instituciones, cualquiera que sea, eh, cuando la población irrespeta a la policía, no esté respetando a un policía, esté respetando a mi seguridad, porque hasta se está poniendo muchas veces en juego, y en esta ola de que desacreditamos todo, entonces la gente, vuelvo y le digo, yo veía esas imágenes y veía las imágenes a veces cuando atrapan a un delincuente y me quedo pensando, esa es la sociedad que estamos construyendo. Bueno, es lo que tenemos que evitar, porque usted ve que en áreas rojas, en muchas ocasiones, cuando la policía va a intervenir, la población trata de quitarle el delincuente de la mano, y es lo que tratamos de construir, una sociedad Claro. más justa, más correcta, y que construya un mejor país. Y no es un Eh, Robin Hood no, propiamente. propiamente no es un Robin Hood, pero estas personas a veces se benefician de estas acciones delictivas de este Claro, ciudadano que estamos deteniendo, ¿no? No hay que engañarnos, claro. y que ellos se sienten afectados a pesar de que no lo hayan acompañado a cometer el delito o a traficar la droga. Es por eso que nosotros hacemos esta campaña en diferentes vías. La policía es una policía preventiva, donde trata de anticiparse al delito con diferentes programas. Tenemos el programa para trabajar con los niños, el programa para los jóvenes, el programa de resocialización con el MIDES. Esos son programas que contribuyen a crear una mejor sociedad. Pero usted sabe que la ciudad ideal nunca la vamos a lograr, Exacto. porque siempre va a existir el delito, siempre van a existir los transgresores de las normas, y que en eso es que tenemos que combatir día a día. Y en ese nivel de transgresores, comisionado, por ejemplo, ¿qué papel juega, y lo hablábamos al inicio, qué papel está jugando la tecnología para atrapar a estos criminales, estos delincuentes de tanto de vehículos? Bueno, ya tenemos menos gente que roba bancos, aunque lo han intentado, pero tenemos, como usted decía hace un rato, distintas modalidades. Pero ¿qué papel juega hoy en los investigadores criminales, por ejemplo, la tecnología? Hoy día la tecnología es un papel importante dentro de nuestras investigaciones, ya que con esa tecnología nosotros podemos demostrar que se ha cometido o que ha realizado un ilícito, y es de valoración posteriormente del juez. Las cámaras que se han instalado a nivel metropolitano y ya se ha expandido a niveles de provincia es un factor fundamental para poder realizar actividades de aprehensiones
de identificación. Cuando se da un hecho delictivo y podemos hacer descripciones de vestimenta, de personalidad propiamente tal, e incluso podemos identificar a la persona por el uso de estas tecnologías que se nos ha dado actualmente. Tenemos casos como el que se hizo en el sector de Coclé, el caso de Chichi, el caso de robo de DHL, que se inició solamente con una foto que captó una cámara dentro del local donde se realizó el hecho, y posteriormente fuimos mejorando a través de diferentes programas para poder identificar y buscar ese perfil hasta poder dar con esa captura como corresponde. Subdirector, se nos está acabando el tiempo y quisiera hablar un poco del tema, por ejemplo, ¿cuántos caídos han tenido ustedes en medio de acciones policiales a lo largo de estos 3 años, 2 años? ¿Cuántos agentes han sido víctimas de la misma delincuencia? Bueno, cuando usted me dice víctimas que han sido afectados, ¿no? O caídos durante la acción. Bueno, nosotros hemos tenido varias unidades lesionadas en acciones policiales. Han sido mínimas, pero sí, en verdad, hemos tenido en persecuciones policiales, incluso unidades del tránsito que han sido atropelladas por la intolerancia, personas bajo la influencia del alcohol, personas que han sido agredidas en esta intervención en los parkings clandestinos que se desarrollan tanto en la provincia de Panamá como en Colón y Panamá Oeste. Sin embargo, gracias a esa intervención con las autoridades competentes, han sido tramitadas estas personas y se han podido judicializar para poder contrarrestar este tipo de faltas prácticamente que se cometen en contra de la acción policial. Incluso en intervenciones de narcotráfico también hemos tenido personas que han sido heridas producto de este tipo de acciones. Subdirector, yo no quisiera terminar esto sin mencionar algo que de hace muchos años me llama la atención, y es la participación de los menores. Porque ocurre que a veces uno ve noticias donde se capturan, por ejemplo, porque está el toque de queda ante la pandemia y todavía debe mantenerse el toque de queda para los menores de edad. Pero ocurre que estos menores son recogidos, los llevan a un lugar, yo creo que en Villalucre, ¿no? Y a muchos de ellos no son buscados por sus padres. Y ahí hay un caldo de cultivo para formar hacia futuro personas que van a infringir la ley porque la base familiar, por ejemplo, está dañada. O sea, lamentablemente, ¿qué hace un muchacho sin su padre, sin un adulto a 10 o 11 de la noche? Pero encima lo recoge la policía de menores, y cuando los la policía espera, eso pasa hasta 1 semana, 2 semanas. Bueno, déjeme decirle que ese producto, la descomposición social, mire que dentro de todos los delitos que nosotros hemos podido atender durante este año, y delitos de impacto, llamémosle así, en más de 30 delitos han participado menores, más de 30, llámese en homicidio, tentativa de homicidio, hemos tenido participación de menores de edad. Eso nos llama mucho la atención y es el trabajo que tenemos que ir desarrollando con la familia, con la educación, para poder nosotros ir fortaleciendo esos valores, porque en verdad es preocupante ver a menores de edad, niños de 15 años, 14 años, participando en la comisión de un delito. Ahora que lo menciona su director, comisionado Valencia, para terminar también un poco, cada vez que hay un homicidio, que hay un robo, hay un taxi involucrado, hay un vehículo de transporte selectivo involucrado. Esto ha encontrado algo detrás de todo esto, un grupo que funciona. ¿Qué ustedes han descubierto como investigadores?
Bien, más que todo, cuando utilizan vehículos tipo taxi, ellos están tratando desde al máximo de mimetizarse en el entorno. Recordemos que los taxis aquí todos son amarillos y ellos buscan todos esos métodos de ocultamiento, y uno de esos es la utilización de taxi para poder mimetizarse y poder escabullirse. Pero se ha rastreado y se ha dado con los responsables. Claro que sí. Por medio de las tecnologías, las cámaras de la ciudad, nosotros hemos dado ese rastreo y hemos dado con la captura y la aprehensión de esos individuos. Su director, por ejemplo, lo hemos mencionado varias veces, el tema de la tecnología, poco para terminar. El uso de las cámaras ha demostrado que tiene una efectividad para capturar y para que ustedes rastreen rápidamente a la persona que roba en la calle, que trata de meterse en una casa. ¿Qué más esperamos de estas cámaras de seguridad para la población? No es que se sientan vigilados, sino que se sientan seguros. Sí, la Cámara ha traído un estado de tranquilidad para la Policía Nacional y para la sociedad, ya que nosotros, nuestro norte es crear una ciudad inteligente, un país inteligente, con la instalación de esta cámara, tanto aquí en Panamá, ya tenemos lo que es Chorrera, lo que es el área de Colón, Chiriquí, y que han contribuido no solamente para la investigación de los delitos y los accidentes, sino también para lo que es evitarlo, porque nos dan una alerta también cuando vemos personas sospechosas, vehículos sospechosos en aquellos lugares inusuales, que automáticamente despachamos entonces lo que es la ronda policial para prevenir este tipo de acciones delictivas que contribuyen entonces a mejorar lo que es ese estado que nosotros buscamos, el estado de tranquilidad, una sociedad más segura y que pueda transitar por todo nuestro país sin ningún tipo de complicación. Ambos denme unas conclusiones muy breves para terminar el programa ya sobre la labor que lleva a cabo la DIJ, que pertenece a la Policía Nacional, pero que es un brazo, como usted dijo, fuerte para trabajar con el Ministerio Público y la policía en general, que es la que le brinda al ciudadano esa confianza de salir a la calle, de sentirse seguro, de salir en la madrugada a trabajar. Bueno, mi conclusión es simple: llamar la atención para que toda la sociedad se ocupe de lo que es la seguridad en sí, fortalezcamos nuestros valores como sociedad, como familia. Yo creo que con esas claves nosotros podemos ser más proactivos y evitar las comisiones de delitos y faltas. Sí, para nosotros es importante que toda persona que esté viendo algún hecho delictivo, un hecho punible, por favor, que realicen las llamadas a las líneas calientes, que realicen las denuncias respectivas para nosotros poder actuar y poder tener el proceso de investigación correspondiente y dar con los delincuentes y ponerlos a buen recaudo como corresponde, porque si se dan los casos y nosotros no nos comisionan o no estamos, anualmente las actividades se van a seguir dando. Necesitamos esas denuncias ciudadanas para poder accionar y tener esa constante operatividad como corresponde para tener un Panamá más seguro. Sí, yo para finalizar quisiera decirles a ustedes que los policías como los investigadores que trabajan en la DIJ son seres humanos, más allá de su uniforme. Algunos, como todo, no podemos juzgar a una persona por el resto de la colectividad, cometerá una falta, pero lo que básicamente quisiera, y es un poco el mensaje que creo que el director de la subdirector de la policía nos ha traído, y igual el comisionado Valencia, es que respetemos el uniforme, respetemos la acción policial en la calle, porque de verdad el primer anillo de seguridad somos nosotros, pero hay otro anillo que va a trabajar en delitos como los robos que hemos mencionado: robo de autos, robo a banco, robo a comercio, robos a personas, a veces incluso este tipo de ajusticiamiento que se da entre bandas criminales, pero que también afectan a terceros. Así que yo creo que la labor de todos es tratar de contribuir a tener, como decía el subdirector, una sociedad mejor, un país mejor. Queremos agradecer igualmente a Soho City Center por brindarnos las instalaciones para llevar a cabo este programa, y a ustedes dos, muchas gracias por toda la información que nos han brindado en el día de hoy. Muchas gracias.